La tragedia de Teresa Valdivia, 1889, Yucatán. La joya que dejó una marca imposible. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Capítulo 1. La joya que manchó la piel durante preparativos de boda en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, el domingo 3 de marzo de 1889, aproximadamente a las 9 de la mañana durante las horas finales de preparación antes de la ceremonia matrimonial programada para 11 que uniría a Teresa Valdivia, de 23 años, con don Enrique Castellanos, de 32 años, en la habitación principal de la casa de la familia Valdivia, ubicada en una de las calles principales del centro histórico cerca de la Plaza Grande, cuando Teresa estaba siendo ayudada por su madre, doña Lucía, y por sus hermanas Magdalena y Rosa a vestir el traje de novia que había sido confeccionado durante 8 meses usando tela de seda importada desde Europa. Cuando había llegado el momento de colocar las joyas que completarían el conjunto, doña Lucía había traído estuche rectangular de terciopelo rojo que contenía collar de perlas, que según tradición familiar había pertenecido a abuela de Teresa y que debía ser usado por novia durante ceremonia como símbolo de continuidad familiar. Doña Lucía había abierto el estuche con cuidado. Había sacado el collar mostrándolo a Teresa con expresión de orgullo. Collar consistía en 3 hileras de perlas blancas pequeñas, unidas por broche de plata, elaboradamente trabajado con diseño floral. Perlas brillaban bajo luz, que entraba por ventana grande creando efecto hermoso que había hecho que Teresa exclamara con alegría: «¡Es precioso, mamá! Será honor usar collar de abuela durante ceremonia». Doña Lucía había respondido con voz llena de emoción: «Tu abuela Josefina habría estado tan orgullosa de verte usar su collar en día de boda. Ella lo usó durante su propia boda en 1835. Tu bisabuela lo usó antes de eso, y ahora tú continuarás tradición». Había colocado collar cuidadosamente alrededor del cuello de Teresa. Había ajustado broche en parte posterior del cuello, asegurando que collar quedara posicionado apropiadamente sobre corpino de vestido de novia. Teresa había mirado hacia espejo grande, admirando cómo perlas complementaban vestido blanco, creando conjunto elegante, apropiado para boda de familia de clase alta. Pero aproximadamente 5 minutos después de que collar había sido colocado, Teresa había comenzado a sentir sensación extraña en piel donde perlas hacían contacto con cuello. Sensación había comenzado como picazón ligera que había atribuido inicialmente a nerviosismo natural de novia en día de boda. Pero sensación había intensificado durante minutos siguientes, convirtiéndose en irritación más pronunciada que había causado que Teresa llevara mano a cuello frotando área afectada. Magdalena, que estaba ayudando a arreglar velo, había notado movimiento. «Teresa, ¿pasa algo? ¿Te molesta el collar?» Teresa había respondido con tono de incertidumbre: «No sé. Siento irritación en cuello donde perlas tocan piel. Es sensación extraña, como si algo estuviera quemando piel ligeramente». Doña Lucía había acudido inmediatamente con expresión de preocupación.
¿Quemando? Déjame ver. Había examinado cuello de Teresa girándola hacia luz, y lo que había visto había causado alarma inmediata. En áreas donde perlas habían estado en contacto directo con piel, particularmente enfrente del cuello donde 3 hileras descansaban, piel había desarrollado manchas rojizas que parecían ser reacción a algo irritante. «Quita el collar inmediatamente», había ordenado con urgencia. Había desabrochado broche rápidamente, había removido collar y había examinado cuello de Teresa más de cerca. Manchas rojizas eran claramente visibles y parecían estar intensificando, incluso después de que collar había sido removido. Rosa, que era hermana menor y que había estado observando con expresión de alarma creciente, había preguntado: «¿Qué causa esas manchas? ¿Teresa es alérgica a perlas?». Pero doña Lucía había sacudido cabeza con confusión. «Eso no tiene sentido. Perlas son material natural que no causa alergias típicamente, y collares de plata, que tampoco debería causar reacción tan severa. Además, Teresa ha usado joyas de plata antes sin problema. Había examinado collar más de cerca bajo luz. Había mirado perlas y broche de plata, intentando identificar qué podría haber causado reacción. Y entonces había notado algo que no había visto cuando había abierto estuche inicialmente. En superficie de algunas perlas, particularmente las que habrían estado en contacto más directo con piel de Teresa, había residuo muy ligero color verdoso, casi imperceptible, que podría haber sido pasado por alto fácilmente, pero que bajo examinación cercana era visible. Había tocado residuo con dedo con cuidado, había frotado ligeramente, y luego había olido dedo. El aroma era débil, pero distintivo. No era aroma natural de perlas o de plata. Era algo más, algo químico que no debería estar presente en joya antigua. Esta es la historia de Teresa Valdivia, quien el 3 de marzo de 1889 estaba preparándose para casarse con Enrique Castellanos, cuando collar de perlas familiar que debía usar durante ceremonia comenzó a manchar piel de cuello, causando irritación, que reveló presencia de residuo extraño en perlas, descubrimiento que conduciría a investigación, revelando que collar había estado en posesión de mujer llamada Victoria Solís, que había muerto en circunstancias misteriosas 5 años antes, en 1884, que Victoria había sido envenenada con arsénico durante período de meses, que collar había absorbido arsénico del contacto prolongado con piel envenenada de Victoria, y que cuando Teresa había usado collar, residuo de arsénico había causado irritación, revelando conexión con muerte no resuelta, que abriría investigación dormida, exponiendo asesinato que familia había ocultado durante años. Los detalles completos de cómo el collar manchó la piel, revelando residuo de arsénico. La mañana del 3 de marzo de 1889 había comenzado temprano en la casa de la familia Valdivia, ubicada en calle 60 del centro histórico de Mérida. Teresa había despertado aproximadamente a las 6, con mezcla de emoción y nerviosismo que era natural para novia en día de boda. Durante 3 horas siguientes, casa había sido centro de actividad frenética, mientras familia se preparaba para ceremonia que se celebraría a las 11 en la Catedral de Mérida. Empleadas habían limpiado habitaciones, habían arreglado flores en jarrones, habían preparado desayuno ligero que Teresa apenas había podido comer debido a nervios. Doña Lucía y hermanas Magdalena y Rosa habían ayudado a Teresa a bañarse usando agua perfumada con esencias florales. Habían aplicado cremas y polvos a piel según era costumbre de época y habían comenzado proceso elaborado de vestir a novia. El vestido de boda había sido obra maestra de confección que había requerido 8 meses de trabajo por costureras más hábiles de Mérida.
Tela de seda blanca había sido importada desde Lyon en Francia a costo considerable de aproximadamente 500 pesos, que representaba inversión significativa para familia de clase media alta. Diseño había seguido moda europea contemporánea. Corpino ajustado con cuello alto, cerrado con botones pequeños de perla que descendían por espalda. Mangas largas con puños de encaje, cintura marcada con faja de satén y falda amplia con múltiples capas de tela, creando volumen que requería crinolina grande para soporte. Velo de encaje blanco que había sido tejido a mano por monja en convento local se extendía 3 metros detrás de Teresa y sería sostenido durante procesión en iglesia por 4 niñas pequeñas que eran primas actuando como pajes. Aproximadamente a las 9, cuando Teresa estaba casi completamente vestida, faltando solo joyas que completarían conjunto, doña Lucía había recordado collar de perlas familiar que tradición dictaba debía ser usado por novia. Había ido a habitación propia, donde guardaba joyas de familia en caja fuerte pequeña empotrada en pared. Había sacado estuche de terciopelo rojo que contenía collar que, según historia familiar, había pertenecido a abuela Josefina, que había muerto en 1862, aproximadamente 27 años antes. Collar había pasado luego a posesión de madre de doña Lucía, que lo había guardado durante años, y después de muerte de ella en 1870, había pasado a doña Lucía. Pero lo que doña Lucía no había sabido, lo que nadie en familia Valdivia había sabido, era que durante período entre 1880 y 1884, Collar había estado temporalmente en posesión de mujer llamada Victoria Solís, que había sido esposa de primo de doña Lucía, y que Victoria había usado collar regularmente durante meses mientras estaba siendo envenenada lentamente con arsénico por esposo que quería heredar fortuna de Victoria y casarse con amante. Victoria había muerto finalmente en agosto de 1884 después de enfermedad prolongada, que médicos de época habían atribuido a fiebre tifoidea o a tuberculosis. Después de muerte, Collar había sido devuelto a familia Valdivia sin que nadie sospechara que contenía residuo de arsénico que había sido absorbido por perlas y por plata del broche durante contacto prolongado con piel envenenada de Victoria. Arsénico que Victoria había estado ingiriendo durante meses se había acumulado en cuerpo, había sido excretado parcialmente a través de sudor, y residuo microscópico había quedado en joya que Victoria había usado contra piel de cuello regularmente. Durante 5 años, entre 1884 y 1889, Collar había estado guardado en estuche en caja fuerte sin ser usado, y residuo de arsénico, aunque degradado parcialmente por tiempo, todavía estaba presente en cantidad suficiente para causar irritación cuando Teresa había usado collar. Cuando doña Lucía había colocado collar alrededor de cuello de Teresa a las 9 de la mañana, perlas contaminadas habían hecho contacto directo con piel sensible. Arsénico residual había comenzado a reaccionar con piel, causando irritación química que había manifestado como manchas rojizas y sensación de ardor. Aproximadamente 5 minutos después, cuando Teresa había reportado sensación de ardor, cuando doña Lucía había removido collar y había examinado cuello descubriendo manchas, cuando había examinado collar detectando residuo verdoso en algunas perlas, alarma había crecido exponencialmente. Doña Lucía, aunque no era química o médica, había vivido suficientes años y había escuchado suficientes historias sobre envenenamientos para reconocer que residuo verdoso en metal, particularmente en plata, podía ser indicador de contaminación con sustancia tóxica. Arsénico en particular era conocido por causar coloración verdosa cuando reaccionaba con metales. Había llamado inmediatamente a esposo don Alfonso, que estaba en estudio preparándose para ceremonia. Don Alfonso había acudido.
Había examinado collar, había visto manchas en cuello de Teresa y había tomado decisión de consultar urgentemente con médico antes de permitir que Teresa usara collar o cualquier otra joya que pudiera estar contaminada. Había enviado empleado corriendo a casa de doctor Ramírez, que vivía a 3 calles de distancia. Doctor había llegado aproximadamente 20 minutos después. Había examinado cuello de Teresa, confirmando que manchas parecían ser reacción química a sustancia irritante. Había examinado collar bajo lupa que llevaba en maletín médico y había declarado con gravedad creciente: este residuo en perlas y en broche de plata. Necesito realizar pruebas, pero apariencia sugiere posible contaminación con arsénico u otra sustancia tóxica similar. Declaración había causado shock en familia. Arsénico, en collar familiar que había sido guardado cuidadosamente durante décadas. ¿Cómo era posible? Capítulo 2. Yucatán en 1889. Economía del Enequén y Sociedad de Mérida. Yucatán en 1889 era región que experimentaba transformación económica dramática impulsada por cultivo de henequén, planta de agave que producía fibra resistente usada principalmente para fabricar cuerda y cordel, que era esencial para agricultura, particularmente para atar gavillas de trigo durante cosecha en regiones productoras de grano en Estados Unidos y Europa. Demanda global de fibra de henequén había creado boom económico en Yucatán durante década de 1880. Haciendas henequeneras que cultivaban agave en plantaciones extensas, usando mano de obra que incluía trabajadores mayas, viviendo frecuentemente en condiciones similares a servidumbre, generaban fortunas enormes para propietarios. Precio de henequén en mercados internacionales había aumentado constantemente, creando clase de hacendados extremadamente ricos, conocidos como casta divina. Mérida, como capital, servía como centro comercial y social de esta economía. Ciudad tenía aproximadamente 60.000 habitantes en 1889. Había sido embellecida con edificios nuevos construidos en estilo neoclásico francés que reflejaban aspiraciones cosmopolitas de élite yucateca que viajaba frecuentemente a Europa y que importaba productos de lujo desde París. Familia Valdivia, aunque no era parte de élite más alta de hacendados henequeneros, ocupaba posición respetable en clase media alta. Don Alfonso Valdivia operaba negocio de importación de maquinaria agrícola que vendía equipos a haciendas henequeneras, máquinas desfibradoras que procesaban hojas de agave extrayendo fibra, prensas que empacaban fibra en balas para exportación. Negocio generaba ingresos anuales de aproximadamente 10,000 pesos, permitiendo vida confortable. Familia vivía en Casa Grande de Mampostería, en centro histórico cerca de Plaza Grande, donde catedral imponente dominaba paisaje urbano. Casa tenía fachada pintada en color amarillo, característico de arquitectura yucateca. Tenía patio interior con fuente central y estaba decorada con muebles importados de Europa mezclados con artesanías locales. Enrique Castellanos, que era novio de Teresa, provenía de familia similar. Padre operaba almacén que compraba henequén de haciendas pequeñas y medianas, consolidando cargamentos para exportación. Matrimonio entre Teresa y Enrique era alianza apropiada entre familias de posición social similar, pero lo que ni familia Valdivia ni familia Castellanos habían sabido era que collar que Teresa iba a usar durante ceremonia llevaba secreto terrible. Evidencia física de asesinato que había ocurrido 5 años antes y que nunca había sido investigado apropiadamente. Capítulo 3. La historia completa de Victoria Solís. Envenenamiento lento con arsénico. Durante meses, Victoria Solís había nacido en Mérida en 1858 en familia de comerciantes prósperos.
Padre había operado negocio de exportación de Enequén, acumulando fortuna considerable durante boom económico. Cuando padre había muerto en 1878, Victoria, como hija única, había heredado fortuna que incluía casa grande en Mérida, inversiones en múltiples haciendas enequeneras y efectivo de aproximadamente 50,000 pesos, cantidad enorme para época. A edad de 23 años, en 1881, Victoria había conocido a hombre llamado Roberto Méndez durante evento social. Roberto tenía 30 años, era guapo y encantador. Decía ser comerciante, aunque negocios específicos que operaba eran vagos. Había cortejado a Victoria intensivamente durante meses, y Victoria, que había sido mujer romántica e ingenua, había caído enamorada. Habían casado en enero de 1882. Durante primeros meses de matrimonio, Victoria había sido feliz creyendo que había encontrado amor verdadero. Pero gradualmente había descubierto que Roberto no era quien pretendía ser. No tenía negocios legítimos. Había acumulado deudas considerables con múltiples acreedores. Había cortejado a Victoria específicamente por fortuna que había heredado. Cuando Victoria había confrontado a Roberto sobre deudas y sobre engaño, él había mostrado lado violento y controlador de carácter. Había comenzado a controlar acceso de Victoria a dinero propio. Había amenazado con violencia si Victoria intentaba terminar matrimonio, y había comenzado a maltratar física y emocionalmente. Victoria había quedado atrapada. En sociedad de época divorcio, era casi imposible, particularmente para mujer, y revelar públicamente abuso habría causado escándalo que Victoria había temido. Había vivido en matrimonio infeliz durante años, soportando abuso, mientras Roberto gastaba fortuna de Victoria en apuestas y en mantener amante llamada Lucinda, con quien había estado involucrado durante años. Aproximadamente en principios de 1884, Roberto había tomado decisión de eliminar a Victoria para poder heredar fortuna restante y casarse con Lucinda. Había comenzado a envenenar a Victoria usando arsénico que había obtenido comprando veneno para ratas que era vendido libremente en farmacias de época. Arsénico era veneno perfecto para asesino paciente. En dosis pequeñas causaba síntomas que imitaban enfermedades comunes como problemas gastrointestinales, debilidad general y fiebre. Médicos de época frecuentemente atribuían síntomas a enfermedades naturales, particularmente en región tropical, donde fiebres y enfermedades gastrointestinales eran comunes. Roberto había comenzado a administrar arsénico, mezclándolo en comida y en bebidas de Victoria durante febrero de 1884. Inicialmente, Victoria había experimentado náusea ocasional y malestar estomacal que había atribuido a comida en mal estado o a calor tropical. Pero durante meses siguientes, síntomas habían intensificado. Náusea frecuente, vómito, diarrea, debilidad creciente, pérdida de peso dramática. Durante este periodo, Victoria había usado collar de perlas regularmente. Lo había llevado puesto durante días completos, porque era joya favorita que padre había regalado antes de morir y que le proporcionaba consuelo emocional durante sufrimiento de matrimonio abusivo y de enfermedad misteriosa. Arsénico que Victoria ingería se acumulaba en cuerpo, era excretado parcialmente a través de sudor y de otros fluidos corporales. Y residuo microscópico quedaba en superficie de collar que estaba en contacto constante con piel de cuello. Durante meses, perlas y broche de plata habían absorbido cantidades pequeñas, pero detectables de arsénico. En agosto de 1884, después de aproximadamente 6 meses de envenenamiento progresivo, Victoria había muerto. Síntomas finales habían incluido parálisis parcial, convulsiones y fallo de múltiples órganos.
Médico que había atendido había certificado muerte como causada por fiebre tifoidea complicada. Diagnóstico que, aunque impreciso, había sido aceptado sin cuestionamiento, porque fiebre tifoidea era enfermedad común en época. Roberto había heredado fortuna de Victoria como viudo legal. Había vendido casa, había liquidado inversiones y había tomado efectivo de aproximadamente 40,000 pesos que quedaban después de deudas. Había planeado casarse con Lucinda inmediatamente, pero familia de Lucinda, que había descubierto reputación de Roberto como jugador y derrochador, había prohibido matrimonio. Roberto había gastado fortuna heredada durante siguientes 3 años en apuestas, en viajes y en estilo de vida extravagante. En 1887 había quedado en bancarrota. Había huido de Mérida para escapar de acreedores. Y se había rumoreado que había muerto en Ciudad de México durante epidemia de cólera en 1888, aunque muerte nunca fue confirmada. Collar de perlas de Victoria había sido devuelto a familia de origen después de muerte. Madre de Victoria, que era prima de doña Lucía, había dado collar a doña Lucía diciendo que debía permanecer en familia. Nadie había sospechado que collar contenía evidencia física de envenenamiento. Capítulo 4. La investigación urgente del residuo y el análisis químico. Revelando arsénico. Cuando Dr. Ramírez había sugerido que residuo en collar podría ser arsénico, don Alfonso había tomado decisión de investigar inmediatamente. Ceremonia de boda había sido posponida. Mensajero había sido enviado a catedral informando que habría retraso. Invitados habían sido notificados que ceremonia comenzaría tarde debido a emergencia familiar. Dr. Ramírez había llevado collar al laboratorio químico de farmacia principal de Mérida, donde farmacéutico llamado don Miguel Torres, que tenía conocimiento de análisis químicos, había aceptado realizar pruebas inmediatamente, dado urgencia de situación. Prueba para arsénico en época era relativamente simple, aunque no tan precisa como métodos modernos. Don Miguel había usado test de Marsh, procedimiento desarrollado en 1836 que detectaba presencia de arsénico mediante reacción química que producía gas, que cuando era calentado producía depósito metálico característico. Había raspado residuo de varias perlas y de broche de plata. Había disuelto material en ácido, había realizado procedimiento químico y después de aproximadamente 1 hora de trabajo había llegado a conclusión definitiva. Hay arsénico presente sin duda. Cantidades pequeña pero detectable. Este collar ha estado en contacto con arsénico en algún momento. Noticia había sido llevada a familia Valdivia, que había esperado ansiosamente en casa. Don Alfonso había recibido información con mezcla de horror y de confusión. ¿Cómo había llegado arsénico a collar familiar? ¿Había sido contaminación accidental o había explicación más siniestra? Doña Lucía había recordado súbitamente que collar había estado en posesión de Victoria Solís durante período antes de muerte de Victoria. Había mencionado conexión a esposo. El collar estuvo con Victoria durante meses antes de que muriera. Madre de Victoria me lo devolvió después del funeral. Podría haber relación. Don Alfonso había considerado implicación. Victoria había muerto en 1884, de lo que médicos habían diagnosticado como fiebre tifoidea. Pero síntomas que don Alfonso recordaba haber escuchado, náusea prolongada, debilidad, pérdida de peso, eran consistentes también con envenenamiento por arsénico. Había decidido consultar con autoridades. Había acudido a oficina de juez local, don Esteban Ávila, explicando situación. Collar contaminado con arsénico. Conexión con Victoria Solís, que había muerto 5 años antes en circunstancias que ahora parecían sospechosas. Don Esteban había tomado caso seriamente. Aunque 5 años habían pasado, asesinato no tenía prescripción.
Si Victoria había sido envenenada, era crimen que debía ser investigado. Había ordenado exhumación de cuerpo de Victoria para realizar análisis. En época moderna, esto habría sido procedimiento estándar, pero en 1889 era decisión seria que requería autorización especial y que causaba perturbación considerable a familia. Exhumación había ocurrido 3 días después. Cuerpo había sido desenterrado. Muestras de tejido y de cabello habían sido enviadas a Ciudad de México, donde el laboratorio más avanzado podía realizar análisis toxicológicos detallados. Resultados habían llegado aproximadamente 2 semanas después. Niveles altos de arsénico habían sido detectados en cabello y en restos de tejidos de Victoria. Concentraciones eran consistentes con envenenamiento crónico durante periodo de meses. Victoria no había muerto de fiebre tifoidea, había sido asesinada mediante envenenamiento lento con arsénico. Capítulo 5. La revelación del asesinato y la búsqueda del asesino desaparecido. Cuando confirmación de envenenamiento había llegado, investigación completa había sido abierta. Autoridades habían interrogado a personas que habían conocido a Victoria durante últimos meses de vida, intentando reconstruir eventos de 1884. Empleadas que habían trabajado en casa de Victoria y Roberto habían testimoniado que Roberto había preparado frecuentemente comidas y bebidas para Victoria personalmente. Comportamiento inusual para hombre de clase alta en época cuando cocina era dominio de empleadas. Habían notado que Victoria había comenzado a enfermar poco después de que Roberto había asumido este rol. Vecinos habían testimoniado sobre relación abusiva que habían observado, sobre gritos que habían escuchado provenientes de casa, sobre moretones que habían notado en Victoria ocasionalmente. Amante de Roberto, Lucinda, había sido localizada e interrogada. Había revelado que Roberto había prometido casarse con ella, que había dicho que Victoria pronto no sería problema, y que después de muerte de Victoria había intentado convencer a Lucinda de casarse inmediatamente. Evidencia era abrumadora. Roberto había envenenado a Victoria deliberadamente durante meses para heredar fortuna y para liberarse para casarse con amante. Pero Roberto no podía ser arrestado porque había desaparecido. Últimos reportes situaban en Ciudad de México en 1887, pero pista se había enfriado. Orden de arresto fue emitida, pero nunca fue ejecutada. En cuanto a boda de Teresa, había sido finalmente celebrada aproximadamente un mes después de incidente con collar, después de que Teresa se había recuperado completamente de irritación en piel. Ceremonia había sido marcada por historia dramática que había emergido de joya contaminada. Capítulo 6. Las consecuencias. Para múltiples familias y el trauma de descubrimiento. Historia de collar envenenado se volvió escándalo en Mérida. Familia de Victoria, que nunca había sospechado asesinato, quedó devastada por revelación. Familia de Teresa quedó traumatizada por haber casi usado joya contaminada. Collar fue destruido por orden de autoridades. Perlas fueron disueltas químicamente para eliminar cualquier rastro de arsénico. Caso se volvió advertencia sobre vigilancia en muertes súbitas y sobre importancia de análisis toxicológicos cuando síntomas parecían sospechosos. Capítulo 7. El legado de joya que reveló asesinato olvidado. Teresa y Enrique vivieron matrimonio largo. Tuvieron 5 hijos. Historia de collar fue contada como recordatorio de cómo verdad puede emerger de maneras inesperadas. Victoria fue recordada no solo como víctima de esposo cruel, sino como mujer, cuya muerte, aunque olvidada durante años, fue finalmente reconocida como asesinato gracias a evidencia preservada accidentalmente en joya que había amado. Descansa en paz, Victoria Solís.
Fuiste envenenada lentamente por esposo que quería tu fortuna. Sufriste durante meses sin saber que estabas siendo asesinada. Moriste diagnosticada incorrectamente con fiebre tifoidea. Tu collar guardó evidencia de crimen durante 5 años hasta que manchas en piel de Teresa revelaron arsénico residual. Verdad finalmente emergió, aunque asesino nunca enfrentó justicia. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. ¿Qué te impacta más? ¿Que joya familiar estuviera contaminada con arsénico? ¿Que envenenamiento de Victoria no fuera detectado durante 5 años? ¿O que evidencia fuera preservada accidentalmente en perlas? Comparte tus pensamientos en comentarios. La descripción detallada de los preparativos de la mañana y el ambiente en la Casa Valdivia, la casa de la familia Valdivia en la calle 60 del Centro Histórico de Mérida, había sido construcción impresionante de 2 pisos edificada durante 1860, durante época de prosperidad temprana, de boom del Henequén. Fachada exterior había sido pintada en color amarillo intenso, característico de arquitectura yucateca colonial, con molduras decorativas alrededor de ventanas y puertas pintadas en blanco creando contraste elegante. Portal grande de madera tallada con bisagras de hierro forjado conducía desde calle hacia zaguán fresco que servía como entrada principal. Interior de casa había sido diseñado siguiendo plano tradicional de casas coloniales yucatecas. Zaguán conducía a patio interior grande rodeado por corredores cubiertos con arcos de medio punto sostenidos por columnas de piedra. Patio tenía fuente central de cantera tallada donde agua circulaba creando sonido refrescante. Estaba decorado con plantas tropicales en macetas grandes, palmas, heliconias, anturios, y piso era de mosaico de pasta importado de Europa con diseños geométricos en azul y blanco. Habitaciones principales, sala, comedor, estudio de don Alfonso, se abrían hacia patio a través de puertas grandes, con vidrios emplomados que permitían luz natural pero mantenían privacidad. Segundo piso contenía habitaciones privadas de familia, accesibles, mediante escalera de piedra con barandal de hierro forjado. En la mañana del 3 de marzo, casa había despertado antes del amanecer. Empleadas, había 5 trabajando permanentemente en casa, incluyendo cocinera, 2 empleadas de limpieza, lavandera y ama de llaves. Habían comenzado trabajos de preparación aproximadamente a las 5, cuando cielo todavía estaba oscuro, y cuando aire matutino era fresco, antes de que calor tropical del día comenzara. Cocinera llamada Juana había encendido fogón de leña en cocina ubicada en parte posterior de casa, había preparado café fuerte de granos molidos esa misma mañana, y había comenzado a preparar desayuno ligero que incluía pan dulce horneado día anterior, frutas tropicales, papaya, mamey, plátanos, y chocolate caliente espumoso batido según receta tradicional maya. Empleadas de limpieza, María y Sofía, habían barrido pisos de toda casa. Habían sacudido muebles, habían limpiado ventanas permitiendo que luz entrara limpia y brillante, y habían colocado arreglos florales frescos en sala y en comedor, usando flores que habían sido cortadas de jardín esa madrugada, rosas tropicales, bugambilias rojas y fucsias, jazmines blancos que llenaban aire con fragancia dulce. Teresa había despertado aproximadamente a las 6, cuando primera luz de amanecer había comenzado a filtrar por ventana de habitación. Había permanecido en cama durante minutos, procesando realidad. Hoy era día de boda, día que había anticipado durante año desde que Enrique había propuesto matrimonio, día que marcaría transición de vida como hija soltera a vida como esposa, estableciendo hogar propio con marido. Había sentido mariposas en estómago, mezcla de emoción genuina por comenzar vida con hombre que amaba y de nerviosismo natural ante cambio mayor que matrimonio representaba.
En sociedad de época, matrimonio era transición definitiva para mujer. Dejaría casa de padres, donde había vivido toda vida, asumiría nuevas responsabilidades como esposa y eventualmente como madre, y sería juzgada socialmente por éxito en cumplir estos roles. Doña Lucía había entrado en habitación aproximadamente a las 6:15, llevando taza de chocolate caliente. «Buenos días, mi niña. ¿Dormiste bien?» Teresa había sonreído. «Apenas dormí, mamá. Estaba demasiado emocionada pensando en día de hoy». Doña Lucía había colocado chocolate en mesita de noche, había sentado en borde de cama y había tomado mano de Teresa con expresión de emoción maternal. «Hoy es día grande. Estoy tan orgullosa de mujer que te has convertido. Enrique es hombre bueno que te amará y te cuidará. Serás feliz». Habían conversado durante aproximadamente 15 minutos sobre matrimonio, sobre consejos que madre ofrecía a hija, sobre importancia de paciencia y comprensión en relación matrimonial, sobre manejo de hogar, sobre expectativas que sociedad tenía para esposas de clase media alta. Conversación había sido tierna, llena de amor maternal y de reconocimiento de que relación entre madre e hija cambiaría después de boda, aunque amor permanecería constante. Aproximadamente a las 6:30, Teresa había levantado de cama, había usado agua en jarra de porcelana en habitación para lavarse cara y manos, y había bajado a comedor donde resto de familia. Don Alfonso, hermanas Magdalena, que tenía 21 años, y Rosa, que tenía 19, y hermano menor Carlos, que tenía 16, estaban reunidos para desayuno familiar final antes de que Teresa se convirtiera en esposa. Desayuno había sido evento emocional lleno de brindis con chocolate caliente, de bromas afectuosas sobre cómo Teresa se convertiría en señora seria después de matrimonio, y de expresiones de amor fraternal. Don Alfonso, que era hombre generalmente reservado en expresión de emociones, había hablado con voz que temblaba ligeramente. «Teresa, eres mi hija mayor. Verte crecer ha sido alegría de mi vida. Hoy te entrego a Enrique sabiendo que serás feliz, pero siempre serás mi niña». Después de desayuno, que había durado aproximadamente 45 minutos, Teresa había regresado a habitación donde proceso elaborado de preparación para boda había comenzado. Primero había sido baño ceremonial. Tina grande de cobre había sido llenada con agua calentada en cocina, había sido perfumada con esencias florales, agua de rosas, extracto de azahar, y Teresa había sido bañada con ayuda de doña Lucía y hermanas, según era costumbre. Proceso había durado aproximadamente 30 minutos, durante los cuales piel había sido limpiada meticulosamente, cabello largo había sido lavado con jabón perfumado, y Teresa había emergido del baño sintiéndose renovada. Luego había comenzado proceso de vestir ropa interior apropiada, camisola de algodón fino, en aguas múltiples de tela blanca almidonada que crearían volumen apropiado para falda de vestido. Corsé que había sido ajustado cuidadosamente por doña Lucía, creando silueta de cintura estrecha que moda de época requería, y medias de seda blanca sostenidas por ligas decoradas con encaje. Aproximadamente a las 8:30 había llegado momento de poner vestido de novia. Magdalena y Rosa habían sacado vestido de armario grande, donde había sido guardado cuidadosamente, envuelto en sábana de lino blanco para protegerlo de polvo. Habían extendido vestido en cama, permitiendo que Teresa lo admirara. Vestido era obra maestra que había requerido 8 meses de confección. Costureras principales de Mérida, doña Esperanza Cruz y su hija Carmela, habían trabajado aproximadamente 300 horas combinadas creando prenda. Tela de seda blanca había sido importada desde Lyon en Francia a costo de 500 pesos, que don Alfonso había pagado con orgullo, considerando inversión apropiada para boda de hija mayor.
Diseño había seguido moda parisina contemporánea, según ilustraciones que habían llegado en revistas de moda francesas que élite yucateca suscribía. Corpino ajustado con cuello alto, cerrado con aproximadamente 20 botones pequeños de perla auténtica que descendían por espalda, requiriendo asistencia para abrochar, mangas largas que terminaban en puños de encaje de Bruselas importado, cintura marcada con faja de satén blanco que se ataba en lazo grande en parte posterior y falda amplia con múltiples capas de tela, creando volumen dramático que requería crinolina grande de aros de metal cubiertos con tela para mantener forma. Hem del vestido había sido decorado con aplicaciones de encaje cosidas a mano, creando borde elaborado que arrastraba ligeramente en suelo cuando Teresa caminaba. Tren del vestido se extendía aproximadamente 2 metros detrás, creando efecto dramático apropiado para procesión en catedral. Proceso de vestir había requerido aproximadamente 30 minutos, porque cada capa de ropa debía ser colocada cuidadosamente. Cada botón debía ser abrochado con precisión, y ajustes finales debían ser realizados asegurando que vestido quedara perfectamente. Cuando Teresa finalmente había estado completamente vestida, había girado para mirarse en espejo grande de cuerpo completo que estaba en habitación. Reflexión que había visto había tomado aliento. Mujer hermosa, vestida en blanco inmaculado con tela que brillaba bajo luz que entraba por ventana, con forma que era elegante y apropiada según estándares de belleza de época. Por momento Teresa había sentido que no reconocía a mujer en espejo. Parecía ser versión idealizada de sí misma, novia de pintura romántica, no persona real. Pero gradualmente había comprendido que esta imagen era quien sería durante ceremonia. Novia perfecta cumpliendo rol que sociedad esperaba. Magdalena había comenzado a arreglar cabello de Teresa. Cabello que normalmente Teresa llevaba trenzado, simplemente debía ser arreglado elaboradamente para boda. Magdalena, que tenía habilidad particular para peinado, había trabajado durante aproximadamente 45 minutos. Había cepillado cabello largo hasta que brillaba. Había creado rizos usando tenazas calentadas en lámpara de aceite. Había arreglado rizos en estilo alto fijándolos con pasadores decorativos y había dejado algunos mechones sueltos enmarcando rostros suavemente. Rosa había aplicado maquillaje ligero según era apropiado, polvos de arroz para crear tez pálida que era ideal de belleza de época, toque muy ligero de colorete en mejillas para dar apariencia de rubor natural y aceite perfumado en labios para darles brillo sutil. Aproximadamente a las 9:10, Teresa había estado casi completamente preparada, faltando solo velo y joyas que completarían conjunto. Velo de encaje blanco que había sido tejido a mano por monja en convento de las monjas en Mérida había sido traído por Rosa. Magdalena había colocado velo sobre cabeza de Teresa, fijándolo con peineta decorativa de carey. Había arreglado pliegues de encaje, permitiendo que cayeran naturalmente, enmarcando rostro y cubriendo hombros, y había extendido tren de velo detrás de Teresa, creando cola larga de aproximadamente 3 metros, que 4 niñas pequeñas sostendrían durante procesión en catedral. Y entonces había llegado momento de colocar joyas. Doña Lucía había recordado collar de perlas de abuela Josefina que tradición familiar dictaba debía ser usado por novia. Había ido a habitación propia, había abierto caja fuerte y había sacado estuche de terciopelo rojo que contenía collar que llevaba historia familiar de 3 generaciones, pero que también, aunque nadie lo había sabido, llevaba secreto terrible de muerte por envenenamiento que había ocurrido 5 años antes. Y cuando collar había sido colocado alrededor de cuello de Teresa, cuando perlas contaminadas con arsénico residual habían hecho contacto con piel sensible,
cuando irritación química había comenzado creando manchas rojizas que revelarían contaminación. Cadena de eventos había sido iniciada que transformaría día de celebración en día de descubrimiento de asesinato olvidado. La historia detallada de Victoria Solís, desde infancia hasta muerte trágica. Victoria había nacido el 12 de abril de 1858 en Casa Grande, en calle 62 de Mérida, misma calle donde familia Valdivia vivía varias cuadras más al norte. Padre don Augusto Solís había sido comerciante exitoso que había comenzado carrera vendiendo productos básicos en mercado, pero que había reconocido oportunidad en boom de Enequén emergente. Durante década de 1860, cuando producción de Enequén había comenzado a expandirse dramáticamente, don Augusto había establecido negocio de exportación comprando fibra de Enequén de haciendas medianas y pequeñas, consolidando cargamentos y exportando a puertos en Estados Unidos y Europa donde demanda era creciente. Negocio había prosperado permitiendo que don Augusto acumulara fortuna considerable. Victoria había crecido en ambiente de privilegio relativo. Había asistido a escuela para niñas de familias respetables, donde había aprendido a leer y escribir en español. Había estudiado francés básico, que era marca de educación refinada. Había aprendido piano y bordado, según era apropiado para señoritas de clase alta. Y había sido educada en valores católicos y en expectativas sociales para mujeres de época. Había sido niña alegre y romántica, según testimonios de personas que la habían conocido. Había amado leer novelas románticas, particularmente obras de autores franceses, que habían sido traducidas al español. Había disfrutado tocar piano, interpretando piezas de compositores clásicos, y había soñado con encontrar amor verdadero y establecer matrimonio feliz, según ideal romántico que literatura había cultivado. Durante adolescencia, Victoria había sido considerada una de muchachas más hermosas de su generación en Mérida, cabello negro largo y grueso, ojos grandes color café oscuro, tez clara que era valorada en sociedad de época y figura elegante. Múltiples pretendientes de familias respetables habían expresado interés durante años cuando Victoria había tenido entre 18 y 22 años. Pero Victoria había rechazado propuestas múltiples, esperando encontrar conexión emocional genuina, no solo alianza práctica entre familias. Había creído en amor romántico, había querido casarse por amor, no por conveniencia, y había esperado que hombre perfecto eventualmente aparecería. Cuando padre don Augusto había muerto súbitamente en octubre de 1878 de ataque al corazón a edad de 52 años, Victoria había quedado devastada emocionalmente. Padre había sido figura central en vida, había sido protector y consejero, y pérdida había sido golpe tremendo. Situación financiera había complicado duelo. Como hija única, Victoria había heredado fortuna entera que incluía casa grande en Mérida valorada en aproximadamente 15,000 pesos, inversiones en 3 haciendas enequeneras que generaban ingresos pasivos de aproximadamente 3,000 pesos anuales y efectivo y valores de aproximadamente 50,000 pesos depositados en banco. Fortuna había hecho a Victoria mujer extremadamente rica para estándares de época. Podría haber vivido confortablemente durante décadas sin trabajar simplemente de ingresos de inversiones. Pero Fortuna también la había convertido en objetivo para hombres sin escrúpulos, que veían oportunidad de enriquecerse mediante matrimonio. Madre de Victoria. Doña Carmen había muerto años antes, en 1865, cuando Victoria había tenido solo 7 años. Entonces Victoria no tenía figura materna que pudiera aconsejarla o protegerla. Tía, que había asumido rol de tutora,
había sido mujer mayor que, aunque bien intencionada, no había tenido experiencia detectando engaño sofisticado. En esta situación de vulnerabilidad emocional, llorando pérdida de padre, sintiéndose sola a pesar de fortuna, anhelando conexión emocional, Victoria había conocido a Roberto Méndez en febrero de 1881 durante baile organizado por Sociedad de Mérida. Roberto había tenido 30 años en momento de encuentro inicial. Había sido hombre extremadamente guapo según múltiples testimonios, alto aproximadamente 1,85 m, constitución atlética, rasgos faciales simétricos, cabello oscuro peinado según moda europea y bigote bien cuidado. Había vestido trajes importados de Europa. Había hablado con educación aparente citando literatura y filosofía y había proyectado imagen de caballero refinado. Durante primera conversación en baile, Roberto había mostrado interés genuino en Victoria, preguntando sobre intereses, sobre libros que había leído, sobre música que disfrutaba. Había descubierto que compartían amor por literatura romántica francesa. O al menos, Roberto había afirmado compartir amor después de que Victoria había expresado pasión por obras de Víctor Hugo y Alexandre Dumas. Había solicitado permiso para visitarla en casa. Victoria había aceptado con emoción. Durante semanas siguientes, Roberto había visitado regularmente. Había traído flores y libros como regalos. Había conversado durante horas sobre temas variados. Y había cortejado con intensidad que había halagado a Victoria, que después de años de rechazar pretendientes, finalmente había sentido que había encontrado hombre que conectaba con ella emocionalmente y no solo veía fortuna. Pero lo que Victoria no había sabido era que Roberto había sido hombre sin recursos genuinos, que había acumulado deudas considerables mediante estilo de vida que no podía pagar. Trajes caros comprados a crédito, estancias en hoteles que no había pagado, deudas de juego que había acumulado en casinos clandestinos de Mérida. Había investigado deliberadamente a Victoria antes de acercarse. Había aprendido sobre fortuna que había heredado y había planeado cortejo específicamente para capturar matrimonio que le permitiría acceso a riqueza. Durante cortejo, cada gesto romántico, cada cita literaria, cada expresión de afecto había sido calculada para manipular emociones de Victoria. Después de 3 meses de cortejo intenso, Roberto había propuesto matrimonio en mayo de 1881. Victoria había aceptado con alegría, creyendo que había encontrado amor verdadero. Boda había sido celebrada en junio en Catedral de Mérida con aproximadamente 300 invitados, representando familias prominentes de sociedad yucateca. Durante primeros meses de matrimonio, Victoria había sido feliz, ignorante de verdad sobre carácter de esposo. Habían vivido en casa que Victoria había heredado de padre. Roberto había asumido control de finanzas de Victoria, argumentando que como esposo era su responsabilidad manejar asuntos económicos de familia. Gradualmente, verdad había comenzado a emerger. Acreedores habían comenzado a aparecer en casa exigiendo pago de deudas que Roberto había acumulado antes de matrimonio. Roberto había usado dinero de Victoria para pagar deudas sin consultar. Había comenzado a gastar extravagantemente en apuestas, en viajes y en mantener amante llamada Lucinda, con quien había estado involucrado durante años antes de conocer a Victoria. Cuando Victoria había descubierto evidencia de amante, carta que Roberto había dejado descuidadamente en escritorio y había confrontado, Roberto había mostrado lado violento de carácter. Había gritado con ira, había amenazado con violencia física y había declarado que como esposo tenía derecho de hacer lo que quisiera. Victoria había quedado atrapada en matrimonio abusivo, divorcio
era casi imposible en sociedad católica de época, y revelación pública de abuso habría causado escándalo que Victoria había temido. Había vivido en silencio soportando abuso emocional y ocasionalmente físico durante meses. Aproximadamente en enero de 1884, Roberto había comenzado a planear asesinato. Había gastado aproximadamente 30,000 de los 50,000 pesos que Victoria había tenido en efectivo al casarse. Había comprendido que Victoria eventualmente podría buscar manera de terminar matrimonio o de restringir acceso a dinero. Solución había sido eliminarla permitiéndole heredar fortuna restante como viudo legal. Había comprado arsénico en farmacia local. Veneno para ratas era vendido libremente sin regulación. Había comenzado a mezclarlo en comida de Victoria, en dosis pequeñas, aproximadamente en febrero de 1884. El proceso de envenenamiento mes a mes, con síntomas detallados. Febrero de 1884. Roberto había comenzado campaña de envenenamiento, agregando aproximadamente medio grano, aproximadamente 30 miligramos, de arsénico en polvo a comida de Victoria 2 o 3 veces por semana. Cantidad había sido suficientemente pequeña que síntomas iniciales habían sido leves y fácilmente atribuibles a causas inocentes. Victoria había comenzado a experimentar náusea ocasional, particularmente después de cenas. Había atribuido malestar a comida demasiado condimentada o a calor tropical que afectaba digestión. Había mencionado síntomas a Roberto casualmente. Me siento un poco mal del estómago últimamente. Roberto había respondido con falsa preocupación. Quizás deberías comer porciones más pequeñas. O quizás es el calor. Muchas personas se enferman durante temporada calurosa. Marzo de 1884. Roberto había aumentado dosis a aproximadamente un grano, 60 miligramos, 3 veces por semana. Síntomas habían intensificado. Náusea había vuelto más frecuente. Victoria había comenzado a experimentar dolor abdominal que describía como retortijones y había perdido apetito comenzando a perder peso. Había consultado con médico de familia Dr. Hernández que había diagnosticado dispepsia causada probablemente por calor y estrés, y había recetado tónico digestivo que no había tenido efecto porque el problema no era digestivo, sino envenenamiento. Durante este mes, Victoria había comenzado a usar collar de perlas casi constantemente. Lo había puesto por mañanas y no lo había removido hasta noches. Collar había sido regalo de padre antes de muerte. Había proporcionado consuelo emocional durante sufrimiento de matrimonio infeliz y había vuelto casi talismán que llevaba buscando protección y conexión con memoria de padre. Abril-mayo de 1884. Síntomas habían progresado a severidad mayor. Vómito se había vuelto frecuente particularmente por mañanas. Diarrea había comenzado causando deshidratación. Debilidad general había hecho que Victoria pasara días enteros en cama, incapaz de levantarse, y pérdida de peso había continuado. Victoria, que normalmente había pesado aproximadamente 55 kilos, había perdido aproximadamente 8 kilos durante 3 meses. Dr. Hernández había sido llamado nuevamente. Había considerado posibilidad de fiebre tifoidea, que era enfermedad común en trópicos, pero ausencia de fiebre alta y constante había hecho diagnóstico incierto. Había recetado reposo y dieta ligera. Durante este período, Roberto había mostrado fachada de esposo preocupado, visitando frecuentemente habitación de Victoria, preguntando sobre síntomas, ofreciendo traer comida y bebida. Cada gesto de cuidado había sido oportunidad para administrar arsénico adicional. Victoria, que había estado debilitada y que había dependido de Roberto para cuidado, no había sospechado que esposo era fuente de enfermedad. Junio-julio de 1884.
Condición había deteriorado dramáticamente. Vómito había vuelto violento y frecuente, causando que Victoria no pudiera retener comida. Deshidratación había vuelto severa, causando piel seca y ojos hundidos. Debilidad había progresado a punto donde Victoria apenas podía caminar, necesitando asistencia para ir de cama a silla. Y confusión mental había comenzado. Victoria había tenido episodios donde no recordaba eventos recientes o donde había confundido presente con pasado. Cabello había comenzado a caerse en cantidades alarmantes, síntoma característico de envenenamiento crónico con arsénico, pero que médicos de época frecuentemente atribuían a estrés de enfermedad. Familia extendida, tía, primos, habían visitado expresando preocupación profunda. Habían sugerido consultar especialista de Ciudad de México, pero Victoria había estado demasiado débil para viajar. Agosto de 1884. Durante primera semana de agosto, síntomas finales habían aparecido. Parálisis parcial en piernas había comenzado limitando movilidad completamente. Convulsiones habían ocurrido durante las cuales Victoria había perdido conciencia temporalmente y fallo de múltiples órganos había comenzado. Riñones habían dejado de funcionar apropiadamente, causando acumulación de toxinas en sangre. Doctor Hernández había visitado diariamente, pero había sido incapaz de proporcionar tratamiento efectivo. Había diagnosticado finalmente fiebre tifoidea complicada con fallo orgánico. Diagnóstico que, aunque incorrecto, había sido aceptado porque síntomas tenían similitudes con enfermedades tropicales conocidas. Victoria había muerto el 14 de agosto de 1884, aproximadamente a las 3 de la mañana, después de convulsión final. Había tenido solo 26 años. Roberto, que había estado presente durante muerte, había mostrado lágrimas falsas, había abrazado cuerpo de Victoria y había declarado con voz quebrada: «Mi amor, mi pobre amor, la enfermedad te ha llevado de mí». Funeral había sido celebrado 2 días después en catedral con aproximadamente 200 asistentes. Victoria había sido enterrada en Cementerio General de Mérida. Roberto había llorado visiblemente durante ceremonia, creando impresión de viudo devastado. Pero inmediatamente después de funeral, Roberto había comenzado proceso de reclamar herencia. Como viudo legal, había heredado fortuna restante que después de gastos durante 3 años de matrimonio, había consistido en casa valorada en 15,000 pesos, inversiones en haciendas que generaban 3,000 pesos anuales y efectivo de aproximadamente 20,000 pesos. Había vendido casa rápidamente, había liquidado inversiones y había tomado efectivo de aproximadamente 40,000 pesos total. Había intentado casarse con amante Lucinda inmediatamente, pero familia de ella, que había descubierto reputación de Roberto como jugador, había prohibido matrimonio. Roberto había gastado fortuna durante siguientes 3 años viajando, apostando y viviendo extravagantemente. En 1887 había quedado en bancarrota, había huido de Mérida para escapar de acreedores. Rumor había circulado que había muerto en Ciudad de México durante epidemia de cólera en 1888, pero muerte nunca fue confirmada. Y collar de perlas que Victoria había usado casi constantemente durante últimos meses de vida, collar que había absorbido arsénico del sudor de piel envenenada, había sido devuelto a familia después de funeral sin que nadie sospechara que contenía evidencia de asesinato. Gracias por escuchar esta historia de joya que manchó piel de novia, revelando conexión con asesinato no resuelto, caso que demostró cómo verdad puede emerger cuando menos se espera. Hasta el próximo caso. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. Comparte en los comentarios. Gracias. Hasta el próximo caso.